Soy Enis, tu anfitriona de esta noche, y hoy te llevaré a vivir en carne propia la historia del hombre polilla, una criatura misteriosa que se oculta en la oscuridad, acechando a quienes se atreven a acercarse demasiado. Pero esta no es una historia para cualquiera. ¿Eres tan valiente como para quedarte? Si es así, entonces ya es hora de comenzar con este relato espeluznante. Hoy nos dirigimos a un rincón sombrío de Virginia Occidental, a un pequeño pueblo donde nació una de las criaturas más aterradoras de la criptozoología moderna, el hombre polilla, o como se le conoce en inglés, el Mothman. Esta figura enigmática, con su imponente estatura, alas gigantes y ojos rojos brillantes, ha dejado una marca indeleble en la cultura popular, apareciendo justo antes de una tragedia que cambió para siempre a Point Pleasant. Pero, ¿qué es realmente esta criatura? ¿Un presagio de desastres o un vigilante de lo inexplicable? Acompáñame en este escalofriante recorrido por la leyenda, los avistamientos y los oscuros secretos detrás de esta figura alada. Prepárate para conocer la historia del hombre polilla y descubrir por qué sigue siendo un enigma tan aterrador como fascinante. En las profundidades de Point Pleasant, un pueblo apartado de Virginia Occidental, el invierno de 1966 trajo consigo más que frío. Algo oscuro se arrastraba en la negrura, algo que parecía acechar entre las sombras, esperando el momento adecuado para mostrarse. Nadie en el pueblo hablaba de ello en voz alta, pero una sensación de inquietud había comenzado a calar en la gente. Algo se avecinaba. La historia empezó una noche sin luna, en los alrededores de la zona TNT, un antiguo complejo de almacenamiento de explosivos abandonado tras la Segunda Guerra Mundial. Era un lugar maldito, decían los ancianos del pueblo. Las ruinas se alzaban como esqueletos de metal corroído, y entre los escombros había túneles oscuros que parecían respirar por sí mismos. Pero, para los jóvenes del pueblo, era solo un lugar para pasar el rato ignorando las advertencias de los mayores. Steve, Mary, Roger y Linda, dos parejas jóvenes, no se dejaban intimidar por las leyendas. Subieron al auto una noche buscando algo de emoción. El aire estaba quieto, como si el mundo entero aguantara la respiración. Al llegar a la zona TNT, el silencio era tan denso que las risas de los chicos parecían fuera de lugar, rebotando en los muros abandonados. Pero las risas pronto se apagaron cuando vieron algo que les heló la sangre. Primero fueron dos ojos rojos suspendidos en la oscuridad, brillando como carbones ardientes. Se movían, pero no con los pasos de un ser humano. Era un deslizamiento, como si la criatura no tocara el suelo. Al iluminarlo con los faros del coche, lo vieron claramente por primera vez. El hombre polilla, o como los habitantes más supersticiosos del pueblo comenzaron a llamarlo en susurros, el Mothman. Era una figura aterradora, medía más de 2 metros, su cuerpo era una mezcla de hombre y algo mucho más primitivo. Su piel grisácea parecía tensarse sobre huesos largos y delgados, y sus alas enormes y membranosas se desplegaban como las de un murciélago, pero más oscuras. Absorbían la luz de los faros en lugar de reflejarla. Sin embargo, lo más perturbador no eran las alas, ni siquiera la altura monstruosa de la figura. Eran sus ojos. Esos ojos, 2 orbes grandes y brillantes de un rojo intenso, parecían estar más vivos que el resto de su cuerpo. Emitían un resplandor que no tenía explicación natural, pero lo peor era la sensación que provocaban.
Cuando los mirabas te sentías drenado, como si algo profundo en tu interior fuera arrancado por una fuerza invisible, como si esos ojos penetraran hasta tus miedos más oscuros, escarbando en tus pensamientos. Linda gritó, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta cuando la criatura se movió de repente, levantando vuelo sin esfuerzo. Sus alas batieron el aire con un silencio imposible y la bestia comenzó a seguir el coche. Steve pisó el acelerador tratando de dejar atrás esa pesadilla alada, pero el hombre polilla los perseguía sin esfuerzo, flotando justo por encima del coche, manteniendo la velocidad con una facilidad aterradora. Durante kilómetros, la criatura no los dejó en paz. En cada giro brusco, en cada aceleración, los ojos rojos permanecían fijos en ellos, observando, cazando. Era como si estuviera jugando con ellos, probando cuánto podían soportar antes de quebrarse. Finalmente, al llegar al pueblo, el ser desapareció. No hubo un sonido que indicara su partida, solo un vacío repentino. La criatura se había desvanecido como una sombra al amanecer, pero la sensación de ser vigilados, de estar marcados, no los abandonó. Durante las siguientes semanas, Point Pleasant fue consumido por una ola de terror inexplicable. Avistamientos del Mothman fueron reportados por varios habitantes. Lo vieron posado en techos de casas, observando desde los árboles cercanos al río, siempre con esos ojos rojos brillantes que parecían anunciar desgracia. Nadie sabía qué era, pero todos le temían. Había historias de animales encontrados mutilados en las afueras del pueblo, y las familias comenzaban a cerrar sus puertas mucho antes del atardecer, temiendo que la noche trajera consigo algo más que oscuridad. Algunos habitantes juraban que sus teléfonos sonaban con voces distorsionadas, susurros incomprensibles acompañados de estática. Otros afirmaban haber soñado con desastres, incendios y tragedias inminentes. Pero fue el 15 de diciembre de 1967 cuando el verdadero horror se desató. Aquel día, el puente de plata que unía Point Pleasant con Ohio estaba lleno de vehículos atrapados en el tráfico de la tarde, mientras el puente retumbaba bajo el peso del metal y los motores. Una figura fue vista por varios testigos, encaramado en lo alto de las torres del puente. Era él, el Mothman, observando desde lo alto, con sus alas extendidas y esos ojos encendidos como antorchas de otro mundo. Minutos después, un crujido profundo rasgó el aire. El puente se partió en dos, como si una mano invisible lo hubiera desgarrado. Los cables se rompieron y los autos cayeron al río Ohio como juguetes arrojados al agua. Las aguas heladas devoraron a 46 personas esa noche. Los que sobrevivieron hablaban de haber visto a la criatura antes del colapso, como si fuera un presagio de muerte. El Mothman no había causado el desastre, decían algunos, pero estaba allí, como si se deleitara en la tragedia que se desarrollaba bajo su mirada impasible. Después de aquella noche, los avistamientos del Mothman cesaron. Algunos pensaban que se había marchado satisfecho con la muerte que había presenciado. Otros, más paranoicos, creían que el ser aún estaba allí escondido en las sombras, esperando el próximo desastre, la próxima catástrofe para volver a aparecer. Los habitantes de Point Pleasant ya no dormían tranquilos. Aunque las apariciones habían terminado, el aire del pueblo seguía impregnado de miedo. Cada crujido en la oscuridad, cada sombra en el rabillo del ojo,
recordaba a todos que en los rincones más oscuros de la tierra hay cosas que el hombre no está destinado a comprender, y el Mothman, el hombre polilla, era una de ellas. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia sobre el hombre polilla. Si te ha gustado el video y quieres seguir descubriendo más leyendas inquietantes y criaturas de otros mundos, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos misterios. Dale un like si te fascinó esta historia y cuéntame en los comentarios qué opinas sobre el Mothman. ¿Crees que es un presagio de catástrofes, una criatura de otro mundo o algo aún más siniestro? Y por supuesto, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero en enterarte cuando subamos un nuevo video lleno de mitos, leyendas y enigmas. Gracias por acompañarme en este viaje al mundo de lo desconocido. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves.